Noticias Washington TV. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 7 de agosto de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias Washington, D.C. Tras un violento asalto a un ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental por parte de adolescentes, el presidente Trump ha amenazado con desplegar la Guardia Nacional y federalizar Washington, D.C. La declaración ha encendido el debate sobre la seguridad en la capital y las implicaciones constitucionales. El Senado aprobó proyecto de gastos para evitar un cierre del gobierno. Operativo del Servicio de Inmigración genera temor entre quienes celebraban el Día del Salvadoreño en el exterior. 4 autos quedaron destrozados a causa de la caída de árboles en la avenida Connecticut con Ellicott a causa del mal tiempo. Informe del inspector general del condado de Montgomery refleja que sus escuelas públicas no están verificando correctamente los antecedentes de sus empleados. Noticias de Maryland. La Feria Estatal de Maryland se llevará a cabo a finales de agosto y principios de septiembre. Un hombre ha sido arrestado en relación con el asesinato de una oficial de policía en Maryland en 1995. Noticias de Virginia. Las elecciones para gobernador en Virginia están generando gran interés. La candidata republicana ha recibido el apoyo de Donald Trump. La candidata demócrata ha sido objeto de críticas por recibir donaciones de un magnate vinculado al Partido Comunista Chino. Se ha lanzado una línea de ayuda para proteger a los inmigrantes durante los operativos del Servicio de Inmigración. El FBI incautó un gran cargamento de 150 bombas caseras en Virginia, algunas de las cuales fueron encontradas en un dormitorio compartido por el sospechoso, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Un azafato fue condenado a 18 años de cárcel por grabar a niñas en los baños de un avión. Una menor de 14 años descubrió el dispositivo. Un migrante mexicano que estaba tramitando su green card fue detenido por el ICE después de solicitar una ambulancia, lo que generó indignación en la comunidad. Noticias federales. 5 soldados heridos tras tiroteo en Fort Stewart, en Georgia. El atacante fue detenido y las víctimas hospitalizadas. El presidente Trump y la empresa tecnológica Apple anunciarán una inversión de $100,000 millones destinada a fortalecer la manufactura en territorio estadounidense. El TPS sigue vigente para Haití, Venezuela y Ucrania, y jueces federales han estado fallando a favor de mantener esta protección. El presidente Trump dice que Estados Unidos va a explotar en 5 o 6 meses a partir de ahora. Las detenciones del Servicio de Inmigración han aumentado un 120% este año, con la mayor concentración de arrestos en Texas, Florida y California. Un documento del Departamento de Estado se refiere a informes creíbles de violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y tratos inhumanos, en países a los que Estados Unidos está deportando migrantes. La tormenta tropical Dexter se ha formado en el Atlántico, mientras que ríos atmosféricos están causando intensas lluvias en California. El presidente Trump rechaza comparar al presidente Bukele con regímenes dictatoriales, tras aprobación de reelección indefinida. Se ha reportado un aumento de casos de COVID-19, lo que ha encendido las alarmas para el regreso a clases. Marcos Rubio pide no opacar la grave situación de los rehenes en Gaza con la ayuda humanitaria. La transmisión inalámbrica de energía en Estados Unidos logra enviar más de 800 vatios a través de un haz láser por 8.6 kilómetros, un nuevo récord que busca superar el reto de suministrar energía eficiente a zonas de difícil acceso. Noticias internacionales.
El presidente de Ucrania ha señalado que tras hablar con Trump, Rusia parece más dispuesta a un alto al fuego. Sin embargo, ha desplegado un sistema marítimo masivo no tripulado en la zona de operación militar especial. Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación en la Franja de Gaza y se ha reportado un ataque israelí en el este del Líbano. Según la ONU, el plan de Israel para ocupar toda Gaza tendría consecuencias catastróficas. Taiwán denuncia la postura militar agresiva de Pekín. China ha enviado 47 aviones militares cerca de Taiwán y ha calificado de belicista al presidente taiwanés. Aluvión mortal en el Himalaya. Reportan 5 muertos y 100 desaparecidos. Casi 2.000 bomberos y militares luchan por controlar el fuego en la región del Aude, al sureste de Francia. La gran barrera de coral australiana sufre su mayor declive desde que hay registros. Australia ha comprado navíos de guerra para aumentar su capacidad militar, una medida que busca posicionarla como una pequeña potencia militar en la región de Asia-Pacífico. Los ministros de Defensa y Medio Ambiente del gobierno de Ghana, así como otras 6 personas, han fallecido en siniestro de un helicóptero. La Universidad de Sydney ha desarrollado un implante biónico ocular que tiene como objetivo restaurar la visión en personas con discapacidad visual. Noticias de Hispanoamérica. Fallece el pianista Eddie Palmieri, primer latino en ganar un Grammy. Mueren 3 militares en enfrentamiento contra el ELN en Colombia. Colombia ha confirmado que una disidente chavista tiene asilo en el país desde hace 7 meses. El Miami Herald revela que el régimen cubano tiene más de 18.000 millones de dólares en reservas, más que Costa Rica o Uruguay. Se prevé que las remesas a México caigan en 2025 después de una década de crecimiento, debido a la menor actividad laboral de los migrantes en Estados Unidos. En Brasil incautan 100 kilogramos de oro en lingotes, valorados en 11 millones de dólares. El destino sería Guyana o Venezuela. Perú responde a Petro. Perú no necesita más territorio que el propio. El gobierno de México se opone a posibles acciones militares de Estados Unidos contra cárteles en su territorio. El organismo de derechos humanos ha reportado un aumento de presos políticos en Nicaragua. Esta fue la presentación noticiosa de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Religion.